MySQL 8. Quiero mostrarles algo. Acá yo en el escritorio hice un acceso directo para ver los servicios. Este acceso directo, si yo voy a ver propiedades, está apuntando a un archivo de Windows System 32, se llama Services. Hay varias formas de crear este acceso directo. Yo he puesto, por ejemplo, pueden poner así, new, acceso directo, ponen el nombre, como es en el System 32 y es un lugar donde está en el path de Windows, en el path de programas, es en el camino de búsqueda de los programas, ahí lo va a encontrar directamente. Entonces yo acá, en creando el acceso directo, pongo ese nombre. Puedo poner acá servicios locales. Servicios. Ya tengo el acceso directo. Tengo el acceso directo a los servicios. Acá, bueno, MySQL 8 ya lo he iniciado. Estoy aceptando todavía. Entonces vamos a ver la interfaz SQL de línea de comando. De MySQL. Entonces nosotros nos vamos hasta Program Files, MySQL Server 8, carpeta bin. Hay varios ejecutables y hay uno que es el MySQL.exe, que es una interfaz de SQL de línea de comando de OS. Bueno, yo ahí estoy copiando el nombre, lo estoy poniendo acá arriba para obtener el camino completo. Yo estoy haciendo esto porque yo no tengo definido este camino que yo remarcaba acá, está en el path de Windows, en el path de búsqueda de ejecutables. Entonces tengo que, si quiero ejecutar este exe, tengo que poner el camino completo. Entonces, debe copiar bien. Yo ahí agrego esto y copio. Entonces, el camino que yo he copiado es este. Es el camino de la carpeta de instalación de MySQL Server 8, carpeta bin, y nuestro programa de interfaz SQL. Y como acá hay un espacio, necesitamos poner comillas dobles para tener un acceso válido para Windows. Para llamar a la ventana de DOS hay varias formas. Bueno, si van al menú de inicio y ponen DOS, les va a aparecer ahí ya la opción. Si no, yo uso así, por ejemplo, uso el Windows R o el menú también de inicio. Llamo a la ventanita de ejecución de programas y acá pongo CMD, que es Command, la abreviatura de Command.
En realidad el programa que se llama así. Pongo CMD nada más. Doy Enter y se me abre esta ventana de DOS. Bueno, esta ventana de DOS voy a hacer un cambio de directorio para hacer los ejemplos. Barra invertida, me voy a la raíz del disco C, cdt, empezar la carpeta T, y acá me queda un directorio, RMK, SQL. Perdón, me confundí de plataforma, ahí está MDSQL, SQL, CLS, Clear Screen, WordPress. Bien, entonces acá estamos parados en la carpeta de trabajo. Y ahora vamos a invocar al programa, a la interfaz de consola de línea de comando de OS de MySQL. Este programa que se llama MySQL Project. Copio todo, camino. Y acá puedo pegar con control. Acá tenemos el programa. Si yo doy Enter, me va a decir que le faltan datos para poderse conectar. Acá he puesto un usuario, se llama ODBC. Nada más. Nosotros para especificar el usuario ponemos menos, signo menos y la letra U de user. Puedo poner al usuario pegado ahí. Y ahí todavía me dice que falta un dato más que la clave. Puedo poner menos P y no poner clave. Para hacer eso me va a solicitar la clave. Esta forma es buena porque la clave no es visible. Doy Enter, se inicia correctamente el programa. Bienvenido a MySQL Monitor. Me dice que los comandos terminan con punto y coma o con barra G. Vamos a poner punto y coma. La conexión que está usando es el número 30. Bueno, las declaraciones. Barra C para borrar y bueno, barra H por ayuda. Help. Bueno, tiene clear, connect para reconectar, tiene algunas cosas. Vamos a ir viendo lo que vamos a ir usando acá. Acá hemos ingresado el programa, entonces, y para salir de él, podemos salir con quit o exit, cualquiera de los dos. Puedo usar quit así, o puedo escribir exit. Luego exit. Pero ahí di mal el ender, se me salió la pantalla compartida, la vuelvo a compartir. Ahora sí, de enter. Y se va ahí y vuelve al prompt del DOS. Vamos a hacer de vuelta. La flecha arriba va mostrando los últimos comandos utilizados. Uno puede navegar con flecha arriba, flecha abajo, pasando los últimos comandos. Entonces ahí vuelve el que teníamos. Y vamos a probar ahora de escribirle la clave en la misma línea de comando. Así es como estoy haciendo yo. Pongo root, me P, se
se conecta correctamente, me hace una advertencia que dice que usar una clave, un password en la línea de comando, en la interfaz de línea de comando puede ser inseguro, sí, porque acá está muy visible. Cualquiera que te acerque al monitor te ve la clave, ¿no? Entonces, me dice que es inseguro, vamos a ver cómo superar la advertencia después. Entonces acá estamos dentro de la interfaz SQL y acá escribimos comandos SQL que son enviados al servidor. Si queremos ver en qué base de datos estamos parados, de forma similar a la clase pasada, select database, punto y coma, enter. Y me dice que es null. La base de datos donde estoy parada es indeterminada, no estoy parada en ningún. Entonces, usamos use a nuestra base de datos, la boga, punto y coma. Dice que la base de datos por defecto ya ha sido cambiada. Hago flecha arriba, veo el comando anterior y me dice que la base de datos es igualatoria. Teníamos una tabla países a la que le vimos cargar datos en la clase anterior. Entonces le vamos a hacer un select datos de esa tabla, de la tabla país, punto y coma, enter. Y vemos acá cómo tenemos los datos en un formato de DOS hecho con caracteres, dibujado con líneas, con el signo más. No puede sacar del paso, no necesitamos Word, ningún programa especial, ninguna máquina, con que tenga MySQL y tenga esto. Es que ese es el verdadero MySQL, profe. El Workbench sería como el manejador nomás, la interfaz. Sí, pero este que está acá, el MySQL.exe no es el servidor en sí, es como, es un S como el Workbench, ¿no? Es como el Workbench en el sentido que el Workbench es un programa cliente que se conecta con el servidor. Y este hace lo mismo. MySQL.exe es un programa cliente en DOS que se conecta al servidor y tiene una interfaz de caracteres. Pero este no es el verdadero servidor. El servidor es otro, acá podemos verlo. Acá, la carpeta BIM. Este que dice MySQLD, ese es el exe del servidor. Este que ven acá. Y el exe que estamos usando nosotros que es un programa cliente. Hay otro programa cliente que es para hacer backup y bajar datos, que es MySQL dump, que también vamos a ver. No sé si lo contesta la inquietud, apruebo el comentario. No sé si eso es lo que quisiste mencionar o decir, que era la misma aplicación. Bueno, si era eso, son aplicaciones distintas. Una es MySQLD, que se lo ejecuta el servicio. Lo podríamos ejecutar a mano con los parámetros correspondientes también. Y este es el programa, esta interfaz de SQL de MySQL. Los programas que son interfaz SQL tienen un nombre genérico que no sé, últimamente no lo estoy viendo escritos. O sea, confusión. Son programas así de tipo, o programas SQL. Son serie de interfaz SQL. Una vez yo he trabajado con un SQL.exe en Cyber, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Bueno, no quita que haya un SQL.exe, pero ISQL, SQL es el programa que hace de interfaz SQL. En el caso tenemos Workbench, SQL Yog o MySQL.exe. Tenemos
ejemplo de esto sería MySQL.exe, SQL job.exe. El Workbench, acá me voy a explicar qué exe tiene. Y acá está el acceso directo del Workbench. Voy a copiar para acá. Ahí dice move, pero si yo presiono la tecla control se convierte en copy. Miren, yo presiono control se convierte en copy. Y esto más algo. De vuelta. Copy. Se me ha pasado, está copiado, pero en otro lado ya lo. Ahí está. Vemos acá propiedades. Está en una carpeta, también en MySQL, pero se llama MySQL Workbench o la carpeta. Y acá vemos que el programa se llama así, MySQL Workbench.exe. Ahí está. Si yo no sé cómo se llama la Navicat, el exe, pero le voy a inventar ahí Navicat.exe. Estos son programas clientes. Programas clientes que nos ofrecen un lugar, un lugar en blanco donde nosotros escribimos los comandos y los mandan al servidor y los retornan de algún formato, en ventanas, en la misma ventana, o en este caso, así como lo vemos ahora. Digamos, para solucionar algo, hacer algún trabajo de mantenimiento y hacer el salir del paso, bastante útil. Bueno, acá se pueden disparar los otros comandos SQL que necesitemos, insert, update, delete, create table, todo. Sí, bueno, todo lo que necesitemos lo vamos haciendo acá. Pero ahora voy a mostrar un ejemplo de la potencia del MySQL exe. Yo lo uso mucho, pero de otras maneras, no así con la interfaz. Ahora vamos a ver dónde está la gran potencia. Tiene su potencia acá en el sentido que uno ingresa a una máquina que tiene todo MySQL y ya tienen, invocando a esto, ya tienen la interfaz SQL para hacer trabajos. La otra gran potencia que tiene es que trabaja en línea de comando y ahora vamos a ver cómo aprovecharla. Entonces, bueno, voy a usar quit para salir en vez del sí. Quería mostrar otras opciones de acá. Por ejemplo, si nosotros ponemos punto y punto database, laboratorio, y además de conectarse, hace un use hacia el laboratorio. Entonces se conecta directamente a la base de datos. Un error porque había un carácter. Ahí se conectó y si yo hago select database, coma, estoy en laboratorio, ya no estoy en null como antes. Yo voy a mostrar algo más acá. Alguien estaba solicitando ingresar, ya está. A ver, es una ventana nueva, es un tab, ya lo voy a poner acá. Bueno, cuando yo necesito, si yo pongo mi explorer parámetros, como dice ahí, o cualquier cosa, como line, A mí me gusta usar la ayuda oficial de MySQL,
en web.mysql.com, veis que hay otras respuestas. Uno entra acá, opciones, y acá están los parámetros disponibles para poner en línea de comando y hacer distintas cosas. Yo he usado menos database como ejemplo. Hay otras cosas, ya vamos a ver. Vamos a usar algunas más. El menú password, reconectar, bueno, acá están distintos parámetros. Bueno, acá hay ejemplos. Bien, acá voy a hacer un ejemplo. Voy a comenzar así de esta manera. Vamos a crear un archivo de texto con un comando que está adentro. Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, yo me voy a temp y me voy a SQL. Porque hago el nuevo de texto. Entonces le pongo a ver, comandos .sql. Bueno, acá yo en el CentOS tengo agregado un blog de notas. Se puede hacer un abrir como, en distintas formas de abrirlo. Y yo acá voy a poner tele from parise.com. Eso es lo que contiene nuestro archivo de texto. Si yo hago dir acá, veo que acá hay un archivo comandos.sql de 23 bytes, tal fecha, tal hora. Puntito en directorio actual, dos puntitos en directorio anterior. Yo puedo usar comando de OS para me gusta el contenido del archivo. O también puedo usar comando de OS para crear el archivo. Copy.com de la consola significa que copy desde la consola hace un archivo que le llama comando 2.sql. Me queda la consola con un cursor ahí titilando. Sería asterisco. Acá voy a hacer como me pone use laboratorio, coma, enter, países, enter. Y acá con control Z se pone una marca de final de archivo. Un archivo copiado. Si hago dir, tengo los dos archivos, el comandos.sql que he creado con el blog de notas y comandos2.sql que lo he creado desde acá, desde OS con el copy.com, como pueden ver. Entonces, si queremos ver el contenido, hay comandos. Ahora vamos a ver cómo usar el programa MySQL. ¿Ah? Con un archivo de comando externo. Tenemos menos root, menos P de clave sinagro, menos database laboratorio, y se pone el signo menor. Algunos están familiarizados con el signo menor de DOS. El signo menor significa el
Y a continuación se pone una entrada de datos, por ejemplo, el nombre de un archivo, ¿sí? Entonces, este programa se va a conectar y va a tomar el contenido del comando SQL y lo va a usar como input. Un input como si lo tipiáramos a mano, así como todo lo que hacemos a mano, lo hace solo con ese archivo. Entonces damos Enter. Y tengo una salida en la consola. Desde OS tengo la salida de lo que ejecutó en comandos.sql. Y como ven es el listado de la tabla países. Así como hay un signo menor que indica entrada de datos, hay un signo mayor que redirige la salida de datos. Y que si ponemos nosotros mayor, un archivo, resultado txt, ya la salida no me va a aparecer en esta ventana oscura de DOS, o sea, no me va a aparecer en la consola, sino que va a ser redirigida a la salida a un archivo resultados. Doy Enter. Bueno, tengo el warning que ya lo vamos a sacar. Hago read. Además de tener los dos archivos de entrada con comando SQL, tengo un tercer archivo que es resultado txt. Y como ven, luego de ejecutar acá donde está la flecha del mouse, ven acá abajo, no hay una salida como arriba, sino que la salida fue parar al archivo. Si yo hago type, el resultado, este archivo está controlado para el país. Si me voy a explorador de archivos, acá está el resultado txt, por supuesto, doble clic y tengo esta salida. Esto salta seguramente porque ahí hay un tab de por medio, yo voy a borrar acá. Hace un salto largo porque hay un tab. Si esto yo lo enviara a un Excel. Eso se puede utilizar también, profe, cuando queremos imprimir una factura, para hacer así. Sí, podría ser, pero bueno, eso sería otro método en realidad. Realmente esta salida se hace para mostrar errores o para... Ya vamos a ver un uso más extendido de este tipo de salida. Pero, hacer las impresiones, bueno, sí es válido el método, digamos, en algunas situaciones sí se necesita, pero no, ya vamos a ver otras aplicaciones. La impresión normalmente lo hace una interfaz especializada para eso. Interfaces que manejan reportes, donde hay diseño del reporte, con encabezado, pie, digamos, más complejo y de se imprime. Entonces, tenemos esta salida. Y ahora vamos a ver cómo quitar el warning. El warning se crea con una variable de entorno, pero el warning se quita con una variable de entorno que está acá. Voy a poner el ejemplo acá. Bien. Y tengo la pantalla. Las variables de entorno que se llama environment variables son variables que tiene Windows o el sistema de OS de Windows. La forma de verlas es con el comando set de OS. Luego set veo todas las variables que tiene el sistema operativo, variables de entorno que se llama.
Tiene variables que indican cuál es el usuario logueado o conectado a esta máquina, cuál es la carpeta del usuario, en qué carpeta está instalado Windows, cuál es el prompt de la ventana de DOS, en qué disco está instalado Windows. Y este que es path son todas las carpetas donde va a ir buscando programas ejecutables que son los .exe, .com, .bat. También sirve para buscar DLLs en algunos casos. Y va buscando en todos estos lugares y si lo encuentra lo ejecuta. Como en esta larga cadena de carpetas no está la carpeta de MySQL, es que yo tengo que especificar el camino completo de MySQL.exe. Acá dice cuáles son las extensiones que este path va a tener en cuenta para buscar las cosas. Com, exe, bat, cmd, Visual Basic Script, y bueno, acá ves JavaScript y otras cosas más. Acá uno puede definir nuevas variables, ¿no? Variable 1 igual, decir algo, y definimos. Y acá, como pueden ver, se agregó una variable más, una variable definida por el usuario. De ese mismo modo, SQL requiere que nosotros con set definamos una variable, que es esta que voy a pegar acá, MySQL-pwd, MySQL-password sería, y le ponemos igual y le ponemos la clave que estamos usando en este motor con root sin algo. Profe, pido a un compañero si lo puede aceptar. Ah, bien, pues sí. Perdón, ahí como me cambié de ventana. Hay dos personas. Gracias. Gracias por avisar. Cualquiera que vean ahí en el WhatsApp o en el chat, no, en el chat no, en el WhatsApp, me pueden decir así. Ahí estamos pidiendo el link también. Bien, entonces acá tenemos la variable MySQL-pwd. Le borro un poco acá. Acá está definida la variable. Entonces, voy a preparar el camino. Ese no debe ser. Sí. Copio este camino largo. Pego menos root. Voy a poner clave, porque está definida la clave en una variable. Pues funciona bien y pongo acá. Si voy a poner menos data. Ya voy a usar el comando 2 que tiene el use. Entonces ya no voy a poner menos database. Porque ya hay un use en el comando 2 que voy a usar ahora. Entonces menor. Y indica que con el contenido de este archivo lo saqué. Lo sé que lo saqué acá por la consola. Y me dio el resultado. Creo que vieron que no aparece el warning porque acá no estoy exponiendo la clave. Entonces, es más seguro, un poco más seguro. No infalible, pero un poco más seguro. Puedo mandar el resultado a un archivo resultados2. Y resultado 2.
Y bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa mucho esto. Bueno, yo como... Los que están acá, lo que está acá, este archivo SQL es similar a comandos.sql, un archivo de unos 35 megas, que ahora lo voy a abrir. No voy a abrir con el blog de notas, por las dudas, sino que voy a usar este otro editor que tiene manejo de archivos grandes. Y es un SQL más complejo, tiene un comando create database, un use y comienza a crear tablas. Entonces, este SQL que están viendo es un backup en formato SQL, es una base de datos volcada en un archivo SQL. Todo el contenido de la base de datos está acá en este archivo de comandos. Esto lo genera una herramienta que vamos a ver a continuación. Entonces, todo este SQL, el create database, el use, los create table, los insert de los datos de cada una de las tablas, todo esto que está acá, es el backup de una base de datos, y si yo quiero restaurar esa base de datos o clonarla o levantarla en otro servidor, yo tengo que ejecutar todo este archivo de comandos SQL. Porque acá está toda la definición de la base de datos. Me crea la base de datos, me crea las tablas, inserta sus datos, como pueden ver. Va creando todo, insertando datos. Y acá viene la parte donde está compilando o creando la parte de programación. Está haciendo un create trigger de un programa SQL asociado a una tabla que se dispara automáticamente. Voy al final para ver otro tipo de esto que está acá. Puede ser un store procedure, un SP. Acá tenemos el create de un procedure. Acá pueden ver que está toda la programación SQL de ese SP. Entonces, este script me crea la base de datos, me crea las tablas, inserta datos y compila y crea los SP, los store procedures y las funciones, y también los triggers, que también son rutinas de base de datos. Y todo eso lo crea, y si hubiera usuario, crea los usuarios, bueno, hace todo. Y entonces yo tengo acá mi archivo SQL enorme, de 35 megabytes, y entonces los programas de interfase de SQL como SQL Yo, el Workbench no he probado cuántos megas soporta. Esta es una base de datos chica. Yo podía tener una base de datos de 250 megabytes de SQL. Entonces esas herramientas no soportan que uno abra visualmente esa cantidad de datos. Y si lo hacen se ponen muy lentas. Entonces, por eso usamos para leer este tipo de archivo, lo usamos al potente mysql.exe. Que lo que va haciendo va leyendo de aparte ese archivo y va ejecutando. No necesita cargarlo totalmente en memoria, va leyendo de a bloques y así lo va mandando a la base de datos. Entonces, mysql.exe puede ejecutar enormes archivos de comandos
y a mucha velocidad. Acá yo he preparado este imsql.cmd. Este archivo, la extensión cmd es lo mismo que la extensión bat. Yo pongo bat, es lo mismo. El CMD y BAT son ejecutables. Si yo le hago doble clic, se ejecutan y adentro contienen un lote de comandos de DOS. Entonces yo voy a abrir uno de estos, lo voy a editar. Y contiene esto que ustedes ven acá, son comandos de DOS. Que bueno, que puede parecer complicado, pero en definitiva, lo importante es que tenga la ejecución del mysql.s. A esto no hemos visto, ya vamos a ver. -h es el host, el lugar donde está funcionando el motor. Como yo lo tengo en forma local, si yo omito el -h localhost, si yo lo omito, me toma por defecto localhost. Pero si el servidor estuviera en forma remota, hay que poner -h y el nombre DNS de ese servidor o el número IP. Bueno, a continuación, al usuario de base de datos va un menor. Bueno, acá hay un % porque usa una variable. Una variable de usuario, una variable que he inventado yo. Lo hice así para cambiar directamente acá el nombre del archivo cada vez que necesito y no tener que irme acá abajo a cambiar. Entonces acá pongo menor y pongo el nombre del archivo. Cuando yo tengo el nombre del archivo en una variable de entorno, tengo que encerrar la variable en el signo %, y de esa manera no me busco un archivo que se llame file-sql, sino que me va a reemplazar ahí el contenido de esa variable, que es el nombre del archivo que ven acá, sin -7.sql. Entonces, como ven, tiene la estructura que hemos estado usando, y nosotros ejecutamos esto, y manda toda esa gigantesca cantidad de líneas de comandos SQL, lo manda al servidor. De otra manera sería imposible o complicado o no conveniente. SQL Yo, por ejemplo, no soporta grandes tamaños. Directamente hay base de datos imposible de cargarla ahí. Bueno, ya que estamos acá, les explico algo del contenido del archivo, si no quiere estar en el misterio. Echo off apaga el eco de DOS. El eco de DOS es que cuando uno escribe un comando, DOS lo repite como si hiciera un eco. En la pantalla se van viendo las líneas de comando, se van reflejando, va imprimiendo, mostrando en la consola cada línea. Para no ensuciar la pantalla, le ponemos echo off. El arroba es un echo off también. Entonces, con este arroba matamos el eco del propio echo off. Yo podría no usar este echo off y ponerle adelante de todo un arroba, entonces mataría el eco de cada sentencia. Pero en vez de poner arroba a todos, yo escribo echo off para todo el mundo. Yo quiero matar también el echo off del eco y pongo la arroba. El título, bueno, me pone un título de la ventana de DOS. Echo envía un mensaje a la pantalla, es un print, como ves afuera. Echo acá me pone el nombre del archivo que es el input, cuando la variable, me pone un mensaje que dice ejecutando el comando, y pausa es para cuando termine, no se me cierre la ventana de DOS, sino que me quede abierta para que yo vea los posibles errores que hay. Yo voy a ejecutar este comando, este archivo de comando lo voy a ejecutar, para que lo vean nomás cómo funciona, y lo voy a cancelar después. Luego doble clic. Acá se me abrió. Acá voy a cambiar porque este usuario que está acá no lo he creado todavía.
Vinagro, y acá voy a poner root. Esta vez ya lo adapté el motor. MySQL CMD que está, perdón, este XMD, CMD que está acá, lo único que contiene es el CMD que yo ejecuto desde la ventana de RAM. ¿Ves? En vez de hacerlo acá de la ventana de Windows que hace el RAM, yo lo pongo dentro de un archivo de texto y baja acá, es para que esa ventana de DOS sea permanente y no se cierre, sino hace como un pantallazo y se vuelve a cerrar inmediatamente. Si yo tengo así, por ejemplo, yo hago doble clic y ahí se ejecuta el CMD barra K y me queda, me abre la ventana de DOS con solo hacer doble clic en este archivo. Ahí está. Ahí pueden ver que lo que ven acá es el eco de la sentencia. Ahí está el eco CMDK. Entonces, si yo quiero matar ese eco, pongo una arroba delante, hago doble clic. Y pueden ver que tengo la salida limpia, no tengo ahí el eco del comando que llevó esto. Bueno, yo ejecuté esto porque quería mostrarle la ejecución. Si yo pongo guión bajo y mysql.bat, me pone el eco con el nombre del archivo que le he mostrado, me pone una cadena fija que ejecutando el comando y ahí está ejecutando, está mandando en este momento todo eso al servidor local de MySQL. Entonces llega con control C, en DOS todo se cancela haciendo control C. Ahí hice control C. Debería haber abortado más rápido. Debe ser de acá. Ahí está. Si no, hago doble clic acá. Y se me abre. Y ahí está el título que dice servidor local, que el title, que el comando title que estaba en ese archivo BAT, que lo pueden ver acá. Bueno, ahora lo cerré directamente. Es el uso práctico, es el uso en la vida práctica del MySQL que yo le doy más el provecho. Es automatizar tareas. A eso lo puede tener un archivo BAT que hace muchas cosas, en una de las tareas de restaurar la base. Acá, yo en esta carpeta copio un archivo en esta carpeta de alguna base de datos que sea, edito mi archivo, lo abro, cambio acá el nombre del archivo SQL y grabo y doy doble clic y ya se instala. Yo en este ejemplo le voy a pasar en el Google Drive, así como está el BAT, el ejemplo. Ya no de Cinnamon 7 SQL, sino otro ejemplito, yo le paso para que ustedes lo puedan repetir y solucionar sus necesidades en estas cuestiones. A continuación vamos a ver el uso del programa que genera este tipo de archivos. O sea, el programa que hace el dump, el volcado de las bases de datos a un archivo SQL. Esa herramienta es propia de MySQL también. Y antes de pasar al MySQL dump, alguien quisiera hacer una pregunta, quiere que repita algo de lo que hemos visto, alguna parte. No hay problema, yo puedo repetir, explayarme en alguna cosa. Esta parte de DOS puede ser que no sea muy conocida,
como ven, tiene su uso, sus necesidades, su razón de ser. Donde trabajamos lo usamos seguido. O sea, esto es real, no es anecdótico. Se puede hacer todo sin esta ventana oscura del OS de acá. O sea, yo de acá puedo crear el batch. Yo generalmente hago primero crear archivo de texto así y pongo el programa de OS, puedo poner acá le pongo punto. Doy enter, me dice que va a cambiar la extensión, le digo que sí, que la cambie nomás. Me cambia el iconito para indicar que con eso me aleje que se trata de un programa ya, de un ejecutable, en blanco. Yo le hago editar con el blog de notas, sí. Y bueno, le pongo el eco de acá nomás, le cambio el título de la ventana si quiero. Sí. Quiero poner el pause para que veamos que... Acá estoy haciendo todo desde Windows, estoy usando el explorador de archivos y estoy usando el Windows, digamos, sin saber los comandos de OS. Hago doble clic desde el programa. Se me abre en la otra pantalla, por eso no lo ven cuando hago doble clic y tengo que arrastrar de la pantalla 1 a la 2. Y acá ven lo que ha hecho, ha cambiado el título de la ventana, programa escuela. El pause ese que pusimos dice presiona alguna tecla para continuar, o sea, me detiene para que yo lea la salida si quiero, y cuando doy enter se va a hacer. Entonces, tenemos esa manera de usarlo. ¿Alguna pregunta? Espero que más o menos ya haya podido explicar con la claridad esta parte. Todo esto hay ejemplos en manuales de MySQL. Pueden encontrar ustedes en Google. Bueno, para los desarrolladores es fundamental, diría yo. Las cuestiones pueden encontrar ahí si queda alguna duda. Yo con los ejemplos de esto que estamos haciendo acá lo voy a pasar a Google Drive después. Estoy medio mal de la voz. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al otro tema, pero son las 21:16. Sí, hace una hora que hemos arrancado. Bueno, un poco menos de una hora. Vamos a tomar una pausa de 20 minutos. A ver, de 21:20. A las 21:40. A las 21:40 estamos de vuelta. Sí, a las 21:40 nos vemos acá y vemos el siguiente tema. Así descansemos de todo esto que hemos visto así de un solo saque. Nos vemos. Bien, profe. Bien, profe, gracias. Okay. Quiero pedir que pongan su nombre y apellido en el chat. No me han pasado una lista. No estoy pudiendo conseguir una lista para la asistencia. Así que voy a tener que armar mi propia lista. ¿En el chat de aquí, profe, o en el WhatsApp? Ahí, por favor, si me pueden indicar
Montero, Santa Lucía también, así como ya lo están haciendo algunos. Bien, continuamos entonces. ¿Cuál era la página donde está la documentación, profe? La MSQL. Está la documentación de MySQL. Esta que está acá. ¿Pueden enviarla por el chat para que acceda más rápido? Sí. Sí. Listo, profe. Bien, con respecto a las variables, que es un comentario más antes de pasar a lo otro.
Echo nos permite mandar a la consola cualquier cadena. Esto es un mensaje. Y me lo manda a la consola, a esa cadena. Y si yo hago echo y pongo una variable que está acá arriba, por ejemplo, username, si no pongo nada, me va a hacer echo y me va a salir username tal cual. Como pueden ver, que el que manda la cadena. Si yo username le pongo el %, indico que es una variable y tiene que ser evaluado. Doy enter y me pone Oscar. Bueno, yo a veces para saber rápidamente qué usuario está conectado, yo entro a la ventana de ES y pongo echo %, username %, y ya sé. Hay variables que tiene Windows ppdata, por ejemplo. Sí. Tiene Jumbo. ppdata tiene el camino donde los programas están guardando sus opciones. Ahí está guardando MySQL está guardando sus opciones ahí. Entonces yo puedo ir acá al explorador de archivos. Acá. Bueno, acá ustedes pueden poner caminos, dar enter y se cambia. En esa carpeta pueden poner users, se cambian de carpeta. Pero si acá ustedes ponen % a ppdata, como está ahí, ahí estoy diciendo que evalúe la variable ppdata, la variable del entorno de Windows y de OS. Doy enter y me voy a esa carpeta. De datos de aplicaciones, MySQL. Y bueno, acá hay archivos, pueden ser útiles. Si no, acá en local también está. Hay programas que dejan cosas acá en local. Como pueden ver, hay unos programas acá. Y voy acá a Workbench nada más. Bueno, las variables tema, acá las cosas locales, el usuario, las variables de la clave de MySQL, la ppdata que está acá, que lo estamos viendo ahora. Program data. Program data es una carpeta donde hay datos del programa, pero que lo usan todos los usuarios, no un usuario en particular. La ppdata está dentro de la carpeta del usuario. Entonces, si yo voy acá y pongo % y pongo la variable all users profile, doy enter, me voy a program data, MySQL 8 y acá está el MyINI que estoy moviendo. Donde está la configuración. Bueno, es un comentario de cómo aprovechar estas variables. Y la variable path, si uno la escribe directamente y da enter, aparece, Windows nos muestra el contenido de esa variable, que también es muy útil.
Y bueno, eco por ciento pa tiene que ser lo mismo. Pa. Hace lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver el comando. Ya queda poco tiempo. MySQL dump. MySQL dump está en la carpeta bin de MySQL, la instalación de MySQL. MySQL dump, acá está, MySQL dump.exe. Yo lo tengo escrito acá, en un blog de notas. A ver, que este o este. Ah, no, tengo que abrir. Acá vimos recién, yo tengo el ejemplo de un SQL, el BAT que lo ejecuta, o sea, que ejecuta los comandos del SQL, genera un backup. Para generar el backup, perdón, es una restauración. Para generar el backup, usamos MySQL dump. Voy a abrir este archivo BAT. Similar al anterior, tenemos todo el camino del bin y ahí agregamos el MySQL dump.exe. -h que localhost, eso es opcional cuando es localhost. Si yo no pongo nada, lo mismo. Si yo tengo un host remoto, tengo que poner el host remoto, 200, punto tanto. Ahí pongo el IP remoto. Si ese host tiene un nombre, qué sé yo, por ejemplo, empresa.nsaustralia.com, que sería una dirección también. Host, el localhost, el local. El usuario, he grabado esto, usuario root, señalo. Y primero vamos a hacer un ejemplo simple y después vamos a ver este más complejo. Bueno, acá está escrito el MySQL.exe, el ISQL o el Interactive SQL. Y MySQL dump.exe hace el dump de datos o volcado de datos. Entonces yo voy a copiar esto que está acá. Y nos vamos a nuestra ventana de DOS y pego el comando. Creo que podría no poner la P porque está en la variable, así no se vuelve a quejar. Y así como está escrito, se va a conectar a un host o servidor en el localhost, usuario root, la clave que está definida en la variable MySQL-pwd. Y a continuación escribimos a seca el nombre de la base de datos que vamos a volcar, laboratorio. Si yo le doy Enter, la salida va a ir a la pantalla. Y como pueden ver, ha generado todo este SQL que es el volcado a la base de datos. Me pone el create table de países. Bueno, la dropea primero si existe, no va a haber nada. Me crea la tabla. Y acá ven el insert into de todos los datos que hemos cargado. El log table hace un bloqueo de la tabla antes de cargar el dato para que no fracase el insert, pero si nosotros estamos restaurando una base, y más una base de datos, un servidor, o sea, subiendo una base de datos nueva a un servidor, entonces este log table, bloqueo de tablas, no es necesario. El bloqueo para lectura
Si alguien la está leyendo, no hay problema. Y bueno, hay unas variables acá que del SQL Mode ya hemos hablado un poco. Ya vamos a hablar de dos variables acá que son importantes. Pero bueno, acá está el SQL que se ha generado. Acá vemos que no está en la creación de la base de datos. Entonces, nosotros tenemos que tener previamente creada la base de datos para poder ejecutar este archivo. El otro ejemplo que vimos tenía acá la sentencia, por acá tenía una sentencia de, acá no puedo escribir porque la salida. Entonces, de nuevo, si yo acá doy Enter, como no especifico nada hacia dónde va la salida de los datos, va hacia la pantalla. Y me llena la pantalla de toda la salida del SQL generado. Yo voy a poner con acá, que significa consola, el dispositivo consola. Pero con 2 puntos, tengo que poner seguramente. Ahí funcionó con 2 puntos. Me han sacado por ahí. Lo normal es que nosotros volquemos esto en un archivo, entonces ponemos mayor. Y ponemos backup, por ejemplo. Entonces se puede. Enter. Y entonces hemos creado acá un archivo backup.sql que yo le voy a abrir con el Ultraedit. Y acá están todas las sentencias necesarias para crear la tabla países y insertarle los datos. También crea la tabla provincias, no tiene datos. Y así es como hemos creado nuestro volcado de la base de datos en un archivo SQL. Acá este otro archivo que estábamos viendo antes tiene el create database, que puede ser necesario, y el use. Muy necesario porque si no, va a dar error la creación de la tabla o van a ir para cualquier lado. Eso era esto. Bueno, ya que tengo el archivo SQL, voy a crear un BAT que va a ser restaurar. Ya hicimos el backup, ahora hacemos la contraparte que es restaurar. Archivo de texto. Restaurar. MD. Listo. Voy a copiar de otro TXT el nombre del camino largo, si no está en MySQL.exe. Voy a poner H localhost para que no olvidemos que se usa. Menú root. Menú root. Menos F no haría falta poner porque ya está la variable. Menos database, yo tendría que poner acá, por ejemplo, una segunda lab 2 se va a llamar la base de datos donde se restaura. Menor backup.sql, el archivo donde están los datos resguardados de nuestra base de datos. Esto que está escrito acá se debería subir ese SQL y deberíamos tener una nueva base de datos. Como falta el create en ese archivo, vamos a hacer el create manualmente.
Entonces yo me voy a ir a la ventana de DOS. Ejecuto MySQL X, me conecto y pongo create database lab2. Está creada. Aquí con cita OK. Use lab2, coma, select database. A lab2. Show database. Muestra toda la base de datos que contiene este servidor. Está laboratorio 2, lab 2, demás. Ahí está Synagro 7 porque se ejecutó parcialmente. Yo voy a hacer un drop database acá manualmente. Drop database sin Synagro 7. Coma. Ahí me está eliminando totalmente la base de datos. Es mi grandecita, por eso está demorándose. Y bueno, mientras está pensando, vamos a continuar con nuestro archivo de restaurar base de datos. Vemos una pausa acá para que veamos la salida, si hay error acá para que podamos leer, si no se va a cerrar de golpe y no vamos a poder leer y ver qué éxito hemos tenido en la ejecución de este comando. Bueno, grabamos. Listo, grabamos. Bueno, sigue haciendo el drop. Bueno, mientras está haciendo eso, vamos a hacer que en paralelo restaure, si ya se está por terminar el tiempo. Entonces acá estamos en restaurar base de datos. Doble clic. Ya sé qué ha pasado, como estoy en una nueva ventana de OS, me ha perdido la variable. Así que acá vemos la utilidad de pause, que me queda el cursor titilando y me permite leer la salida. Acá dice que está sin clave el usuario. Entonces, defino la variable acá, MySQL-pwd igual a sin. Yo no lo he escrito porque pensé que estaba, pero son locales las variables. Yo he definido en una ventana de OS y estoy ejecutando en otra, entonces por eso no tiene la variable. Bueno, hago doble clic. Y ahora, como pueden ver acá, no hay ninguna queja, ningún mensaje de nada. Cuando pasa eso, quiere decir que todo ha salido bien. No iría con arroba la clave, profe, así no la vemos. Sí, este es un ejemplo así nomás. Yo les cuento para que no me dé el warning, digamos, no se queje. Pero sí, digamos, el completo, restaurar. En realidad eso es para evitar que uno le escriba bien comando. Yo podría poner el arroba acá. Entonces le digo arroba. Acá no tenía importancia, por eso no lo he puesto, porque como este ejemplo, pero bueno, hay que descomprar. Y ahora no tiene eco ni siquiera del comando, nada. Bueno, ahí se restauró 2 veces. Entonces ahora vamos a ver qué ha sucedido con la 2, si está vacía o tiene algo. Bueno, acá sigue haciendo el drop.
Voy a abrir otra ventana de OS entonces. Ahí, ok. Copio esta cadena, pego. Voy a ponerle no root nomás. Bueno, aunque se enoje, le voy a poner P. Ya está muy adentro. Y ahora, Jonathan Mace. Uslan 2. Show Tables. Y ahí están las perfectamente restauradas países y provincias. Vemos que contiene países. De los datos, bueno, provincia está vacío porque no hemos pegado nada. Nosotros tenemos miles de datos, no hace falta hacer el asterisco, sino hacemos el count como países para que nos diga la cantidad de filas y con eso sabemos que tiene datos 6 filas. Entonces acá hemos hecho un ejemplo completo de volcado de datos con MySQL DAM, es importantísimo hacerlo con ese método. Y hemos visto la restauración usando MySQL.s. Y hacemos este ejemplo con MySQL.s porque tiene la característica de poder leer enormes archivos con gigas de datos del volcado de base de datos. Y MySQL.s lo va a hacer bien y lo va a ir ejecutando y llevando al servidor. Las otras herramientas comunes no están preparadas ni es su objetivo que cargar 100 gigas de datos interfaz para ejecutar. Entonces, me llama la atención la demora del drop. Me interrumpí. No debería demorar todo ese tiempo, aparte bueno, el base de datos era grande, después veré qué pasa. Y ahora vamos a ver algo de los comandos de MySQL DAM. Quedan 6 minutos, podemos ver eso. Acá, instalación de base de datos, MySQL DAM. Yo voy a copiar esto y voy a poner en la carpeta que estamos trabajando en SQL. Yo ya acá lo voy a ordenar bien, le voy a poner los nombres, los comentarios y le voy a subir al Drive para que ya quede completo el ejemplo limpio. Ya lo voy a dejar más ordenado y limpio para subirlo. Este es el MySQL DAM que hemos usado. No, pero no le hemos usado una línea de comando, pero ahora vamos a ver el que normalmente se utilizaría. Para comentar la línea y que no dé error, se usa rem de remark, que es el comentario, y así comentamos esas líneas para que haciendo completito, ya va a quedar así todo. En la empresa donde trabajo a la tarde, yo pongo eso porque si no va a pasar un tiempo y me voy a olvidar la clave de root y soné, digamos, voy a tener que reinstalar MySQL, no voy a poder entrar, entonces pongo un nombre así, bien obvio para mí, para recordar. Bueno, entonces vamos a analizar los parámetros usados en un MySQL que acostumbramos a usar ahí en el trabajo. El force indica que si hay bloqueo de datos en las tablas porque estamos haciendo un backup en caliente que se llama, o sea, nosotros podemos disparar MySQL DAM a media mañana cuando todo el mundo está usando la base de datos, se le puede disparar igual si uno quiere,
Normalmente esto se dispara a la noche, con una tarea programada, ya sea de Linux o de Windows, cualquiera. Se programa la tarea y esto se dispara a la noche. Este batch se dispara a la noche, ¿no? Y entonces, bueno, ahí no hay, es muy difícil que haya bloqueo, pero si hubiera un usuario que estuviera a la noche trasnochado o conectado, el menos force hace que la misma de cualquier forma lea el dato, no va a leer el dato que está modificando el usuario, sino va a leer el dato anterior. Porque la base de datos tiene una imagen del dato que se está modificando y mantiene otra imagen del dato anterior de la modificación. Tiene los dos. Para que cuando uno haga rollback en la transacción, hace la vuelta atrás, vuelva al dato original. Por eso tiene las dos cosas. Bueno, para eso sirve el force, para que esto no quede suspenso, bloqueado por tablas bloqueadas. Bueno, comprimido, genera un zip. Cuando tiene esta cláusula, hace backup también de los programas. Triggers, stored procedures y funciones. No, perdón. Esto es stored procedures y funciones, y los triggers necesitan su propio parámetro triggers. Skip, skip, add drop table significa saltar, skip, saltearse el agregado de los drop tables. A mí me gusta mucho este parámetro ponerlo porque si yo estoy levantando una base de datos, restaurándola, lo hago en una base de datos vacía primero, entonces no tengo necesidad de drop. Si yo dejara el script con drop, así como lo tenemos acá, yo para no complicarla no quise sacarle, pero si nosotros a esto que dice backup SQL acá, le dejamos este drop table países. ¿Qué pasa si yo sin querer, en vez de levantar esto, ejecutarlo en la base de datos lab 2? ¿Qué tal si me equivoco y la mando al laboratorio? Voy a borrar lo que ya está ahí y voy a poner otra cosa, o sea, voy a arruinar la base de datos laboratorio. Entonces, cuando estamos trabajando con las empresas de los clientes, hacer eso sería fatal. Entonces, en el caso de que esto no esté, va a dar error acá de que ya existe la tabla y se va a cortar el proceso. Bueno, acá un ejemplo ha sido sencillo y directo con drop, porque por defecto lo pone. Pero en el MySQL DAM, en el caso de restauración en nuevas bases de datos, se pone esto. Incluso si yo quiero restaurar en la misma base de datos, me tomo el trabajo de borrarla primero y después restaurarla. O sea, no me gustan esos drops, son peligrosos. Ciertos bloqueos. Y cuando uno pone guión database, acá uno puede poner un listado de base de datos. Y yo acá pongo, bueno, sin desarrollo está ahí, lab 2, laboratorio, todo lo que no se me ocurre. Y la salida acá, volcado se llama, bueno, acá tiene un nombre que está así, pero en nuestro ejemplo, backup, .SQL. Está más claro, ¿no? Con el signo mayor. Entonces ahora vamos a la página del manual, ya son 15. En la página del manual, a ver. No, esto no es un manual, pero ya vamos a ver el manual. Yo puedo acá poner, voy a duplicar esto. Voy a poner rem para que no tenga que. Le puedo poner acá, en vez de especificar una sola base de datos, le puedo poner menos all data bases. Ese menos all database significa que yo estoy backupeando, respaldando todas las bases de todo el servidor. Directamente así. All database, todas las bases de datos que no son del sistema se van a volcar. Entonces con este comando
es un backup del servidor completo. Entonces podemos poner acá backup de un servidor completo. Acá comentamos de una o más bases de datos específicas. Bien. Y ya pongo a nosotros para la ayuda el manual de los parámetros acá. Si nosotros acá ponemos MySQL dump parámetros. Acá está el link de la página oficial de MySQL, de mysql.com, ingreso. Y bueno, acá están las opciones por categoría. Y acá está la tabla de todas las opciones. Acá están los add, no tenemos un ejemplo en el que le agregamos la creación de la base de datos. Pero por ahí debe estar. Y bueno, acá está el manual. Ustedes pueden explorar estas opciones. Yo voy a subir el archivo. Acá están explicadas las opciones del archivo. Por ejemplo, el menos force. Si continúa, si un error ocurre. Esto también está puesto, y no lo dije. Si yo estoy haciendo el menos all database y backup a todo el servidor, si en alguna base de datos da error, que por lo menos me backup el resto de las bases de datos y las tenga. Si no, no por una, voy a perder el backup desde todas. Bueno, menos host, y bueno, acá hay parámetros que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, esta página del manual lo voy a poner en el chat y así ya damos por finalizada. Ya estamos pasando la clase de hoy y continuamos el lunes a las 20:15 horas otra vez. Bueno, le agradezco que hayan escrito sus nombres ahí para la asistencia. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Si tienen preguntas, bueno, las pueden anotar, recordar, así las pueden hacer después cuando estemos el lunes, porque ya no hay tiempo. ¿No? Si es que hay preguntas o dudas sobre el tema de volcado de datos o backup. Entonces me despido, que tengan un buen fin de semana. Y yo voy a dejar esto conectado un ratito más, no se olviden de poner en el chat las personas que faltan para la asistencia. Ahí ponemos el nombre y el Santurción Montero para la asistencia. Bien, profe. Y bueno, profe, buen fin de semana. Nos Buen vemos fin de lunes, semana. profe, suerte. chao a todos. Buena semana. Hasta luego, Gracias. profe. Buen fin de semana.